Aquí se ha planteado una interrogante que es importante que el pueblo ecuatoriano conozca realmente cuáles son sus motivaciones y cuáles son, en algunos casos, la desinformación, la manipulación que se pretende dar a los hechos. Y además, si esos hechos obviamente nos afectan como ciudadanos, como ciudadanas, y en esas circunstancias, la primera pregunta es: ¿quién pretende hacer daño a los niños y a la familia? Si ese es el hecho y responde con total objetividad, deberíamos todos y todas en este momento declarar y convocar y salir a las calles para defender a los niños y a la familia. Pero de eso no se trata, señor presidente, en esta sesión, sino precisamente de ir identificando si este hecho precedente que está en la opinión pública, o en sectores de la opinión pública, que determinados medios de comunicación han fijado este mensaje, que deberíamos entonces contribuir a poner a discusión cuáles son los elementos que hacen que un sector importante diga: si es que es contra mis hijos y la familia, aquí estamos para defender. Aquí no se trata entonces de ponernos a un lado al otro. Todos deberíamos defender los derechos de la niñez, todos debemos defender los derechos de la familia. Me apunto en esa intención. Pero cuando la intencionalidad es otra, tenemos que decirlo de manera franca, para que los ciudadanos y ciudadanas tengan elementos de convicción. Nos estamos refiriendo a esta resolución en base a una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Y qué es lo que se está poniendo en duda de esta resolución? Que la Corte Constitucional, a través de esta sentencia, da derechos a la vida sexual de adolescentes en el Ecuador. Es decir, sexo libre, condiciones de inseguridad a los adolescentes, provocar precisamente relaciones sexuales sin responsabilidad. Es esa la consecuencia de esta Corte Constitucional. Habría entonces que dar una respuesta y tomar una posición. Pero precisamente quienes nos hemos preocupado de dar a los ciudadanos y ciudadanas elementos de juicio, damos cuenta que la realidad es otra. Precisamente esta sentencia, ya se ha dicho acá, tiene su origen en una demanda contra la campaña para prevenir el embarazo adolescente, impulsado y promovido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Miren ustedes, eso es entonces el tema de tratamiento de la Corte Constitucional de cara precisamente a su responsabilidad de garantizar derechos. ¿Y cuáles son los instrumentos sobre los cuales tiene que fundamentarse esta institución de control constitucional? Precisamente la Convención de Derechos Humanos, los tratados internacionales que garantizan derechos a la niñez y también a la familia, y la propia Constitución vigente en nuestro país. Entonces, frente a ese hecho, nosotros tenemos que determinar los elementos que deben estar en este momento definiendo, esclareciendo, informando a la ciudadanía que acá no se trata de dos bandos, uno en contra de la familia y otro a favor de la familia, uno a favor de los niños y otro en contra de los niños. No, aquí, señores, todos y todas debemos defender justamente los derechos de los niños y también los derechos de la familia. Por lo tanto, yo invito a este pleno a dar cuenta de la responsabilidad que tenemos para esclarecer los elementos objetivos que hacen que cada una de los organismos o de la institucionalidad vigente en nuestro país
cumplan con la Constitución y también nosotros cumplamos con la Constitución. Otro de los grandes, no sé si decir los mitos o tergiversaciones o desinformación, es que el Estado tiene derecho por sobre los padres. Personalmente no permito que en lo que corresponde a mis derechos de madre, de familia o de familia, sean reemplazados por el Estado. Porque eso se ha pretendido decir acá, que precisamente esta sentencia hace o elimina los derechos de los padres y se superpone el Estado sobre la familia. También mito y falsedad. A la ciudadanía, mentira. Esto no corresponde, es falso. El Estado no tiene derecho por sobre los padres. El Estado o esta sentencia no da derecho a la vida sexual de los adolescentes en el Ecuador. Esta sentencia no hace sino reflejar la obligación del Estado para adoptar medidas normativas, informativas, de salud, de educación, entre otras, justamente para permitir que los adolescentes adopten decisiones responsables frente a su cuerpo, frente a su sexualidad. Porque de manera irresponsable asumir cualquier decisión tiene consecuencias. Y una de esas consecuencias precisamente es que seamos uno de los países que estemos liderando el embarazo adolescente en la región. Y un embarazo adolescente en condiciones de riesgo precisamente de la vida. En esas circunstancias, señor presidente, yo considero que es bienvenida este debate, que es bienvenida la propuesta de resolución, pero precisamente dando cuenta de que acá el Estado, la sociedad en su conjunto y la familia tenemos que responder y corresponsabilizarnos. Tenemos una Constitución que nos une. Tenemos una definición del Estado que todos tenemos que respetar independientemente del lugar que nos pongamos personalmente, como ciudadanos o como familia. Pero en todas, señor presidente, estará la búsqueda del bienestar y la garantía de derechos que tienen nuestros niños. Es alarmante quienes hemos investigado los casos de violencia sexual, especialmente en las unidades educativas, y ya tenemos cifras de un problema estructural y que desde la educación tiene que aportar. Justamente estamos impulsando una educación de prevención. Y para prevenir la violencia necesariamente tenemos que tener contenidos curriculares que hagan posible el respeto entre seres humanos, desde niños hasta los adultos, obviamente, informados sobre los derechos sexuales, sobre lo que significa atentar contra la dignidad y el pudor de una niña, para desmistificar justamente la violencia sexual o el uso de las niñas como objetos sexuales en una sociedad que culturalmente ha aceptado como normal la violencia y las relaciones de poder. Necesitamos entonces darles a los niños el ejercicio de sus derechos. Finalmente, yo quiero trasladar a ustedes lo que dijo una madre de familia de una niña víctima de violencia sexual. Y precisamente dijo que una de las lecciones que le ha dado vivir esta situación de violencia ha sido precisamente en no creer, en no escuchar a los niños. Y la única recomendación que hacía a todos los que le escuchaban: hay que escuchar a los niños. Los niños necesitan de los adultos, no para ocultar los riesgos, sino para conjuntamente, a través de una educación que sea transparente, que no sea hipócrita, que no ponga caretas a una realidad, permita realmente justamente la libertad para vivir
en condiciones en donde la familia precisamente es la que promueve y pone los puntos en donde tendrá que transitar el camino de la vida los hijos cuando niños, cuando adolescentes y cuando adultos. Muchísimas gracias.